Bienvenidos a Cristopedia. En esta narración nos adentraremos a hablar de uno de los apóstoles más conocidos, San Pedro. No olvides darle like al video y suscribirte para no perderte de los siguientes episodios. Comencemos. Pedro. La tragedia más intrigante que existe en el mundo es la tragedia del alma humana. Si no hubiera cuestionado su libertad, habría podido librar sus batallas sola y comprometerse en sus proyectos sin preocupar a nadie, pero siendo dueña de elegir, en contraste con el sol y las piedras, puede utilizar el tiempo y las cosas para determinar su destino, su eternidad y su juicio. Aunque las fases de estos dramas sean numerosas, posiblemente la más fascinante de todas sea la psicología de la caída y el resurgimiento. En términos más concretos, ¿cómo se pierde la fe y por qué camino se recupera más adelante? La respuesta a estas preguntas la encontramos en la historia del apóstol Pedro, cuyo nombre es el primero en aparecer en el relato evangélico y a quien podríamos llamar con toda razón el pecador filósofo. Pues planteó más preguntas a la divina sabiduría que cualquier otro discípulo. Por ejemplo, ¿a quién iremos? ¿Dónde vas? ¿Por qué no puedo seguirte? ¿Qué será de este? A este Galileo de espíritu inquisitivo, nacido Simón y convertido en Pedro, quien un día exclamó amargamente, «Retírate de mí, Señor, porque soy pecador», es a quien recurriremos para estudiar el proceso de su caída y las etapas de su retorno. En su caída parecen haber 5 momentos. 1. La negligencia en la oración. 2. La sustitución de la plegaria por la acción. 3. La tibieza. 4. La satisfacción de las necesidades materiales, de los sentimientos y emociones. 5. El respeto humano. Ninguna alma se ha alejado jamás de Dios sin haber abandonado antes la oración. A través de la oración nos conectamos con el poder divino, nos abre los manantiales invisibles del cielo. Por más sombrío que sea el camino, si oramos, la tentación no puede dominarnos. El primer paso que da un alma, antes de caer, es abandonar la práctica de la oración, cortando el vínculo que la une con la divinidad y proclamando que puede bastarse a sí misma. La noche en que nuestro Señor penetró en el huerto de Getsemaní, iluminado por la luz de la luna llena, para enrojecer con su sangre las raíces de los olivos y redimir a los hombres, se volvió hacia sus discípulos y les dijo, «Velad y orad para no caer en la tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26, versículo 41. Al alejarse de ellos a la distancia de un tiro de piedra, qué significativo es este detalle, dirigió esta plegaria a su Padre, «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Mateo 26, versículo 39. Cuando regresó por última vez, los encontró dormidos. Una mujer velaría no solo una hora o una noche, sino día tras día y noche tras noche ante el peligro que amenaza a su hijo. Estos hombres dormían. Si podían dormir en tal ocasión, era porque no entendían la crisis que atravesaba nuestro Salvador, no eran conscientes de la tragedia que se cernía sobre ellos. Al encontrarlos dormidos, nuestro bendito Salvador dijo a Pedro, «¿Así que no pudieron velar conmigo una hora?» Mateo 26, versículo 40. Pedro había abandonado la vigilancia y la oración. El segundo paso fue la sustitución de la plegaria por la acción. La mayoría de las almas que aún sienten la necesidad de hacer algo por Dios y por la Iglesia terminan buscando la liberación en la actividad. En lugar de pasar de la oración a la acción, abandonan la oración y se ocupan en muchas cosas. Es tan fácil creer que se trabaja para Dios cuando uno se conforma con el movimiento y la agitación vana.
Aquí está la revisión y ampliación del segundo texto, corrigiendo los errores y haciendo la narración más cautivante y descriptiva. Pedro no es una excepción a la regla. En el tumulto que sigue al arresto de nuestro Señor, se deja llevar por su impetuosidad habitual, empuñando dos espadas. Ataca indiscriminadamente a la hueste armada y, en lugar de alcanzar a un soldado, hiere a un criado del gran sacerdote. Pedro maneja la espada como el auténtico pescador que es. El criado se aparta justo a tiempo para evitar el golpe que iba dirigido a su cabeza, pero su oreja es cortada. Nuestro Señor lo cura milagrosamente y, volviéndose hacia Pedro, le dice: guarda tu espada en su vaina, porque el que usa la espada, por la espada perecerá. Mateo 26, versículo 52. Dios no necesita de estas acciones. Si así lo quisiera, podría haber llamado a su disposición 12 legiones de ángeles. La Iglesia nunca debe recurrir a las armas del mundo. El Padre había ofrecido al Hijo el cáliz y nadie podía impedir que lo bebiera. Sin embargo, Pedro, al abandonar la oración, sustituyó esta por la violencia, perdió el discernimiento y su entrega a una causa se convirtió en un celo desviado. Hubiera sido más sabio perder algunas horas de su vida activa y pasarlas en comunión con Dios en lugar de ocuparse en tantas cosas, descuidando por completo lo único necesario para la paz y la felicidad. Ese activismo nunca puede reemplazar la vigilancia ni una hora de oración. La tibieza es un peligro evidente cuando la actividad religiosa se separa de la oración. Las almas tienden a volverse indiferentes cuando abandonan la vida de oración. Creen que se puede ser demasiado religioso, demasiado celoso, o que se invierte demasiado tiempo en la iglesia. Pedro es un claro ejemplo de esta verdad. Unas horas más tarde, nuestro Señor es llevado ante sus jueces, y uno no puede evitar exclamar: Dios nos perdone por llamarlos jueces. Mientras el triste cortejo avanza en esa profunda soledad en la que el hombre Dios se somete a las afrentas infligidas por la maldad de los hombres, el Evangelio nos cuenta que Pedro le seguía de lejos. Había abandonado la oración, luego dejó la acción y ahora se mantiene a distancia. Solo su mirada sigue al Maestro. La ausencia de sinceridad en la acción sin la oración se manifiesta rápidamente. Aquel que pocas horas antes mostraba valentía sacando la espada, ahora se queda rezagado. Cristo, que hace poco era la pasión dominante de nuestra vida, ahora tiene solo una importancia relativa en nuestra religión. Arrastrados aún por la fuerza de la costumbre, o quizás por el remordimiento de conciencia, seguimos los pasos del Maestro, pero incapaces de soportar su mirada y su voz. El alma se lamenta en estos momentos: Dios me ha olvidado, cuando en realidad somos nosotros quienes nos alejamos y nos desviamos. Cuando lo divino se oscurece en la vida, la materia ocupa su lugar. La búsqueda excesiva de lujo y refinamiento siempre indica cierta indigencia espiritual. Cuando el tesoro está en el corazón, no se siente la necesidad de riquezas exteriores que la polilla consume, el gusano roe y los ladrones roban. Cuando la belleza interior desaparece, buscamos lujos externos para cubrir nuestra desnudez. Es comprensible que Pedro, en su declive, busque la satisfacción material. No entra en la sala del tribunal, sino que se queda afuera con los criados. Como dice la Escritura, encendieron fuego en medio del atrio y, sentándose, Pedro se sentó también entre ellos. Lucas 22, versículo 55. Así va la situación para Pedro. El impulso lo lleva cuesta abajo. Avanza, le sigue de lejos. Se mantiene de pie, entra en el patio y se mezcla con la gente. Se sienta, se coloca cerca del fuego encendido por los enemigos de Cristo.
La sensualidad ha reemplazado a la fidelidad. Ningún hombre ha sentido tanto frío junto al fuego. La última etapa de la caída es el respeto humano, que nos lleva a renegar de nuestra fe o a avergonzarnos frente a burlas o desprecios. Las religiones mundanas se acomodan al mundo, pero no la religión divina. Nuestro Señor nos advirtió: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si en esta os persiguen, huid a una tercera. Os aseguro que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10, versículo 23. Las llamas vivas de aquel fuego iluminaban el rostro de Pedro, y los que entraban al patio y aquellos que estaban cerca podían verlo. En ese mismo momento en que nuestro Señor proclama su divinidad ante el tribunal, Pedro pronuncia un juramento, no para afirmar que Cristo es el Hijo de Dios vivo, sino para negarlo. Se escuchan los gritos de los subordinados y la risa insolente de una criada que dice: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Pedro lo niega. Otra criada afirma que es uno de ellos, pero nuevamente lo niega diciendo: «No conozco a ese hombre, mujer». Lucas 22, versículo 57. Pasó una hora, quizás, y uno de los hombres dice: «Seguramente eres uno de ellos, porque eres Galileo». Marcos 14, versículo 70, tu acento te delata. Mateo 26, versículo 73. Pedro se inquieta ante estas afirmaciones repetidas. Su antiguo yo lo lleva de regreso a los días de pescador, cuando sus redes se enredaban en las aguas del lago de Galilea, y jura diciendo: «No conozco a ese hombre del que habláis». Marcos 14, versículo 71. El respeto humano lo ha dominado. Con frecuencia, los demás conocen nuestro deber mejor que nosotros mismos, incluso cuando lo hemos olvidado. La conciencia de aquellos que han abandonado a su Dios es especialmente sensible al recuerdo de la fe que alguna vez tuvieron. A menudo escuchamos decir: «No hables de eso. Quiero olvidarlo». Pero ya nunca podremos olvidar. Nuestras propias palabras revelan que fuimos compañeros del Galileo. Si hay etapas que nos alejan de la fe, ¿cuáles son las que nos acercan? He aquí algunas. Desilusión. Dado que el orgullo es un pecado capital, la primera condición para la conversión es la humildad. Necesitamos que Dios crezca en nosotros mientras nuestro propio ego disminuye. La humillación constante y frecuente nos hace comprender profundamente que el pecado no cumple sus promesas y que, al igual que la violación de las leyes de la salud conduce a la enfermedad, la transgresión de las leyes de Dios trae desdicha. Esto es lo que significó para Pedro la profecía que dijo nuestro Señor la tarde de la última cena. Cuando Jesús advirtió a sus apóstoles que esa noche serían escandalizados por su causa, Pedro se jactó diciendo: «Incluso si tengo que morir contigo, nunca te negaré». Pero Jesús le respondió: «Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Juan 13, versículos 37 a 38. Horas más tarde, justo cuando Pedro afirmaba con juramento que no conocía a Jesús, el canto del gallo resonó claramente a través de los vestíbulos de las habitaciones exteriores que rodeaban el patio de Caifás. La naturaleza misma tomó partido por Dios. Podemos intentar violentarla con nuestros pecados, pero al final será ella la que nos confronte. Como dijo Thompson, la fidelidad traidora de la naturaleza, su lealtad engañosa, inconstante conmigo pero fiel con él. Respuesta a la gracia, la etapa siguiente hacia el retorno a Dios, después de que la desilusión del pecado despierta la conciencia, proviene de Dios mismo. Tan pronto como nos desengañamos y nos vaciamos de nosotros mismos, Dios viene a llenar ese vacío.
Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, Juan 14, versículo 6. San Lucas nos relata, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, Lucas 22, versículo 61. Así como el pecado nos separa de Dios, la gracia nos conduce de regreso a Él. Aunque lo hayamos abandonado, Él nunca nos abandona. Cuando reconocemos nuestra condición pecadora, Él vuelve su mirada hacia nosotros. Dios nunca nos abandona. La palabra usada aquí para describir la mirada de Jesús es la misma que se utilizó cuando Jesucristo encontró a Pedro por primera vez. Es una palabra que denota penetración. Pedro recibe un recordatorio gentil de la gracia recibida y de su llamado. Judas recibió las palabras de amistad de Jesús, pero Pedro sintió la mirada de unos ojos que ven más allá de la apariencia, directamente al corazón. Eran los ojos de un amigo herido, la mirada de Cristo herido. El lenguaje de esos ojos es incomprensible para nosotros. Enmienda, así como el pecado comienza cuando abandonamos la mortificación, la conversión implica un retorno a ella. En Hamlet, el rey pregunta, ¿se puede recibir perdón y seguir atado al crimen? Existen circunstancias y personas que nos tientan al pecado y pervierten el alma. Aquí está tu texto corregido y un poco más elaborado en algunos puntos para hacerlo más cautivante y descriptivo, respetando la narración original. La conversión de Pedro no habría sido completa si no hubiera abandonado esa palestra en la que los criados, los esclavos y el respeto humano se habían asociado para hacerle renegar de su maestro. Nunca más se calentará junto al fuego, ni volverá a permanecer sentado y pasivo mientras su juez es juzgado. La Escritura recuerda con estas sencillas palabras su enmienda, su purificación y saliendo fuera. Toda la brillantez del pecado, los bienes mal adquiridos, el respeto ganado de los hombres, todo esto ahora es pisoteado, al punto que sale. Sin embargo, la contrición es esencial. Algunos solo abandonan el pecado cuando les repugna. No hay conversión real si no se reconoce en el pecado una ofensa contra Dios. He pecado contra ti, dice la Escritura, no contra el espacio-tiempo, el universo cósmico o los poderes del más allá. Únicamente con la contrición que lamenta haber ofendido a Dios, porque es todo bondad y merece todo nuestro amor, obtenemos la salud. Por lo tanto, conviene que el evangelista escriba, y saliendo fuera, lloró amargamente, Lucas 22, versículo 62. Su corazón se quebró y sus ojos, que habían buscado los de Cristo, se convirtieron en fuentes. Moisés golpeó la peña y brotó agua. Cristo lanzó una mirada sobre la roca y nacieron las lágrimas. Pedro, según nos dice la tradición, lloró tanto por sus pecados que las lágrimas penitentes excavaron surcos en sus mejillas. Sobre estas lágrimas se alza el rostro de la luz del mundo y he aquí que aparece el arco iris de la esperanza, asegurando a todas las almas que jamás será destruido un corazón por el diluvio del pecado con tal de que se vuelva hacia Cristo, que es el árbol de la salud, el amor del universo. Así concluye la historia del más humano de los hombres que aparecen en los evangelios, aquel que caminó un momento sobre las crestas de las olas y al instante se hundió y gritó, «Señor, sálvame». Afirmó que quería morir con nuestro Señor y una hora después negó conocer a aquel por quien quería morir. ¿Quién no ha sentido en sí mismo estos mismos elementos en conflicto, querer el bien y hacer el mal, y, para hablar como Ovidio, ver y aprobar las cosas mejores de la vida y perseguir las peores? Pedro es el ejemplo por excelencia del consejo evangélico, el que cree estar en pie, mire no caiga. Primera de Corintios 10, versículo 12. En nadie se manifiesta mejor el error del humanismo,
entendido como la pretensión del hombre de vivir sin Dios o la total incapacidad de nuestra propia razón y de nuestra propia fuerza para salir del atolladero en el que estamos sin la renovación periódica de la gracia que nos viene de Dios. Pedro es para nosotros la mayor esperanza, porque se nos asemeja en los conflictos. Los demás apóstoles han escrito menos que Pedro acerca de su experiencia personal. La carta de Pablo a Timoteo es una exhortación, la de Juan, una llamada a la fraternidad, la de Santiago, una norma para la práctica de la religión, pero la carta de Pedro, que resume su yo maduro, podría llamarse la carta del valor. En cada línea, en cada palabra vemos a Pedro utilizar lo que en otro tiempo fue como un peldaño para llegar a la renovación de la vida. Comparado con el Pedro que se hundía bajo las olas, este último es valiente. A los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último. Exultáis, aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en diversas tentaciones, para que vuestra fe, probada, más preciosa que el oro que se corrompe, aunque acrisolada por el fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Aquí está el texto corregido y revisado para mejorar la narrativa y la descripción, sin añadir información nueva. ¿Y quién os hará mal si fuereis celosos promovedores del bien? Y si con todo padecierais por la justicia, bienaventurados vosotros. No los temáis ni os turbéis, antes glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 al 15. No es sorprendente que nuestro divino Salvador, que conoce las almas en su fondo más íntimo, haya elegido como jefe de su iglesia no a Juan, quien nunca lo había negado y fue el único apóstol presente en la cima del Calvario, sino más bien a Pedro, quien cayó y se levantó, pecó y fue perdonado a lo largo de una vida de penitencia. Así su iglesia podría comprender algo de la debilidad humana y del pecado, y llevar a los millones de almas que la integran el Evangelio de la esperanza y la seguridad de la divina misericordia. Convenía, por tanto, que cuando Pedro llegara al fin de su vida, pidiera ser crucificado, no como nuestro bendito Salvador, con la cabeza en alto, sino con la cabeza hacia abajo, en la tierra. Nuestro Señor le había llamado roca de su iglesia, y esta roca fue colocada como debía, enterrada en las raíces de la creación. En el mismo lugar donde este hombre valiente fue crucificado boca abajo, con los pies, antes vacilantes, apuntando al cielo, ahora se alza la mayor cúpula que jamás haya surcado la bóveda azul del cielo, la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. Alrededor de esta cúpula, en letras gigantes de oro, leemos las palabras que nuestro Señor dijo a Pedro en Cesarea de Filipo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículos del 16 al 18. Muchas veces me he arrodillado bajo esta cúpula y esta inscripción, y, bajo los numerosos altares, mi mirada ha descendido hasta la tumba en la que está enterrada esta roca que ha eternizado a Roma, porque él, el pecador, habitó en ella. Nadie, supongo, se ha arrodillado jamás suplicante ante este primer vicario de la Iglesia de Cristo, a quien nuestro Señor dijo que un pecador debía ser perdonado, no 7 veces, sino 70 veces 7, sin comprender, lleno de esperanza, lo que Pedro sabía tan bien: si no habéis pecado, jamás podréis llamar a Cristo vuestro Salvador. Espero que este episodio te haya gustado y sido útil para tu vida espiritual. No olvides darle like y suscribirte si te ha gustado. Que Dios te bendiga.